Después de haber crecido en un entorno con personas con comportamientos narcisistas, de habérmelas encontrado en los trabajos e incluso haberlas elegido como pareja, empecé a preguntarme ¿qué es lo que me pasa? O más bien, ¿qué es lo que pasa en general? ¿Por qué existe esta atracción entre una persona como yo, sensible, una persona que me considero buena, me considero medianamente inteligente también? ¿Qué es lo que hago mal para acabar relacionándome con este perfil? Y a su vez, ¿qué tiene este perfil que tanto le atraigo también? Porque al final, cuando hay una relación, siempre es algo bidireccional. Hay un baile, quiero descubrir qué nos une en ese baile. Y lo voy a explicar en este vídeo porque quiero tenerlo más claro que nunca. Bien, antes de nada voy a leer de qué se trata la personalidad narcisista en una página de una clínica especializada en salud mental, porque creo que es importante que se aclare primero de qué estamos hablando por si los términos pueden llevar a confusión. El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Personalmente, al igual que la alta sensibilidad me parece una forma de expresarse y vivir en el mundo, me parece que el narcisismo es una forma de expresarse y vivir en el mundo. No soy tan categórica en las etiquetas. Dejo esto aclarado porque mi objetivo muchas veces no es crear más división, sino precisamente encontrar puntos de encuentro. Por tanto, para mí un narcisista simplemente es una persona que está habitando el mundo de una manera nociva para él y para los demás. La realidad es que observando todas las relaciones que tuve de cualquier tipo con personas con este perfil y preguntándome por qué me afectaban tanto, por qué permanecía ahí, por qué me dejé ningunear de esa manera, porque estas personas muchas veces lo que hacen es maltratarte, a veces son muy sutiles, lo hacen de maneras no evidentes, entonces no sabes muy bien si te estás montando una película mental o si realmente te están manipulando. Suelen hacer triquiñuelas, engaños, mentiras, tantas cosas. Buscan separarte también, si tienes algún grupo, amistades, dejarte aislado para tener más poder sobre ti. Sus críticas son destructivas. O sea, por lo general es una convivencia realmente complicada, desequilibrada, tóxica. Yo me preguntaba, como digo, ¿qué pinto aquí? ¿Por qué esta persona me está haciendo este daño? Y yo no quería hacer daño, yo me considero una persona, como digo, buena, entonces yo trataba de ir por las buenas, trataba de ser comprensiva, compasiva, empática, y dar oportunidades, pensar que a lo mejor el error estaba en mí. El resultado de esto es que básicamente nada cambiaba. A veces un día de repente las cosas iban mejor, pero al día siguiente todo volvía a las andadas. Entonces me pregunto, ¿qué mueve a una persona con un carácter narcisista a tener ese tipo de comportamientos? Y si nos fijamos, como se describía con anterioridad, las personas narcisistas buscan una gran atención, buscan sentirse importantes, excesivamente importantes, incluso imprescindibles, buscan tener siempre la razón, buscan dominar, buscan controlar, buscan sentirse superiores. Y ahora pregunto, ¿de qué es síntoma todo esto? Creo que es evidente que es síntoma de miedo. Cuando uno tiene miedo a no ser importante, a no ser imprescindible, a no ser tenido en cuenta, a no controlar cada cosa que está pasando, uno tiene miedo a no ser nadie. Ser nadie significa desaparecer. Desaparecer significa morir. ¿Qué desaparece? Sabemos que no desaparece la persona, desaparece el ego. Quien no es visto es el ego. El ego es la imagen que uno tiene de sí mismo. Si la imagen es excelente y esa excelencia no es vista, el ego muere. Para un narcisista, que alguien no valide su ego es la muerte misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas narcisistas se mueven con la energía del miedo.
Por fuera esa energía es totalmente diferente, es una energía como de seguridad, de control, de superioridad, de saberlo todo, de cualquier cosa. Es todo lo contrario al miedo, aparentemente. Es solo una máscara. A mi juicio, las personas con estos comportamientos se mueven en niveles de conciencia que podríamos decir bajos. Para mí un nivel de conciencia bajo es un nivel de conciencia movido por estas emociones o comportamientos que generan cadenas de sufrimiento, dolor, abuso, egoísmo, carencia y muchas más. Moverse en el inframundo casi. Vale, y entonces, ¿qué me mueve a mí como víctima? ¿Qué mueve a las víctimas en general? Porque yo voy a hablar en representación del concepto de víctima, ¿no? Con el cual ya no me identifico en absoluto, pero sirve para que nos entendamos. Entonces, observé, por ejemplo, en mi infancia, qué sentía yo en relación a esa persona con carácter narcisista. Y obviamente cuando eres niño, sobre todo si incluso puedes tener dependencia de esa persona, lo que sientes es miedo, sensación de tener que obedecer para causar el menos mal posible, o sea, te adaptas, te pliegas. Muchas veces, ni siquiera si eres muy niño, lo haces como un reflejo automático de una respuesta psicológica. A medida que vas creciendo puedes ser más reflexivo, pero en general siempre es como una respuesta automática del miedo. Y en los trabajos ya de adulta, ¿no? ¿Por qué permití que me tratasen tan mal cuando yo muchas veces sabía que estaba haciendo bien mi trabajo y sabía que el ambiente tóxico no favorecía a nadie? Buscaba cambiarlo y había personas que parecían encantadas de ese ambiente tan repugnante, ¿no? ¿Alguna pista por ahí? ¿Puede ser que tuviese miedo? Que tuviese miedo, por ejemplo, a quedarme sin trabajo. Y quedarme sin trabajo consistía en quedarme sin recursos. Quedarme sin recursos consistía en, también la muerte. O bien, por ejemplo, acabar en un trabajo peor. O bien pensar que yo era el error. También muchas veces pensaba que la culpa era mía. Yo no era suficientemente buena, por lo tanto, igual merecía ese trato. En las parejas yo las quería, la verdad. Las quería. Entonces había una gran fuerza movida por el amor. Pero lo que me hacía permanecer a pesar del maltrato no es el amor, porque el amor no permite esas cosas. Entonces, la que me hacía permanecer también era el miedo. Por ejemplo, el miedo a la separación. Me resultaba difícil concebir que podría encontrar otra persona que me entendiese igual. También la idea de rechazo, la idea de abandono, tantas cosas. Miedo a estar también equivocada, me cuestionaba muchísimo. Ya lo hablé en otro vídeo, que la duda es la brecha por la que va a entrar el narcisista con todas las armas. Si dudas de ti mismo, despídete. Hay una duda sana y hay una duda no sana. La duda sana es cuestionar que tú no tienes la verdad absoluta. La duda no sana es permitir que alguien ponga una verdad en tu lugar. ¿No será que yo también me estaba moviendo en una frecuencia muy baja? ¿No será que miedo y miedo se reconocían? ¿No será que un narcisista detecta fácilmente una persona con miedo? ¿Y no será que una persona con miedo se siente atraída por una persona que controla? También así, oye, se quita muchas veces la responsabilidad, se pone en el papel de víctima y entonces se queda ahí como sin saber qué hacer, parado, que muchas veces la víctima es como bastante pasiva. ¿No será que hay un baile entre dominador y dominado? ¿No será que incluso la persona víctima, en vez de haber seleccionado, por decir así, el rol de víctima en su vida, hubiese en un momento determinado seleccionado el rol de narcisista y podría haber sido narcisista también? Y viceversa, quién sabe si el narcisista en su momento hubiese seleccionado el rol de víctima, también lo podría ser, porque al fin y al cabo son dos maneras de vivir a través del miedo. Pudieron ser intercambiables en cualquier momento. Son una misma cosa expresada de formas diferentes. Si no tienes miedo, puede venir el mayor narcisista del mundo y no va a tener poder, porque su poder consiste en dominar. También aquí hay grados, ¿vale? No todos los narcisistas son extremadamente crueles. Puede haber diferentes niveles. Pongamos en un nivel muy exagerado. Trataría de ejercerlo por la fuerza, quizás trataría de hacerte daño físico, trataría de encarcelarte, trataría de buscar los medios para seguir ejerciendo poder. El problema es que la validación del narcisista solo existe si hay alguien para validarla. Entonces, si no hay nadie
tiene mucho miedo e incluso si quita a ese alguien de la ecuación, buscará a otra persona porque sigue necesitando esa validación. Al mismo tiempo, la víctima necesita reconocerse como víctima porque si se ha acostumbrado también a moverse en esas emociones, son las que reconoce como propias, se reconoce en ese rol y necesita a alguien que se lo recuerde, que es víctima de las cosas que le pasan, que no puede elegir, que está entre la espada y la pared. Veamos qué compartimos con el otro. Si es algo dañino, cambiémoslo. No alimentemos el odio que nos han dado, el desprecio que nos han dado, con más odio y con más desprecio. Vas a actuar desde un nivel diferente. Puede que ese nivel diferente arrastre a la otra persona contigo. Entonces también la ayudes definitivamente a ver que existe otra posibilidad de comportarse. Porque al fin y al cabo quien se comporta desde el miedo es por ignorancia de que hay otra manera de comportarse. Solo puedes salvar al narcisista si te mueves fuera de esa energía del miedo. De todos modos, el objetivo no es salvar a nadie, el objetivo es que uno deje de transitar en la vida a través de esas emociones y quien quiera venir de la mano, que venga. Quien no quiera, tampoco va a tener poder sobre ti y entonces conocerás el verdadero sabor de la libertad. Amigos, en verdad espero que este vídeo haya sido muy funcional, que incluso haya ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente a la que habitualmente está contada. Os recuerdo que ofrezco asesorías privadas, información que dejaré en la caja de descripción y en el comentario fijado. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like, podéis comentar vuestras impresiones, podéis compartirlo si creéis que alguien más puede ayudar y por supuesto podéis considerar suscribiros o seguir viendo más vídeos. Os agradezco un montonazo vuestra compañía y os espero en el próximo.